Sarah Mitchell se agachó detrás de la caldera en el sótano. Le tapó la boca a Jake con la mano. Tenía 5 años y quería preguntar por qué. Quería saber qué significaban esos ruidos, pero su mano le dijo todo lo que necesitaba saber para quedarse callado. Por encima de ellos, las tablas del suelo crujían bajo un peso deliberado. Alguien estaba registrando la casa que había heredado 4 semanas antes de un abuelo al que no había visto en 15 años. La casa que todos en el pueblo consideraban maldita. 4 semanas antes, se había parado frente a las puertas de hierro oxidadas con $15 doblados en el bolsillo de su abrigo y sin ningún lugar a donde huir. La lluvia había comenzado a caer en el momento en que estacionó, como si el cielo mismo quisiera que se fuera. La mansión victoriana se alzaba detrás de las rejas de hierro como algo salido de una pesadilla. Las ventanas estaban negras y vacías. Las enredaderas estrangulaban las paredes que en otro tiempo habían sido blancas, y el porche se hundía bajo décadas de abandono. 427 Willow Road. Esa era la dirección que figuraba en la carta del abogado de la finca, que había llegado a su apartado postal como un mensaje de los muertos. Jake se apretó contra su pierna, con su pequeña mano agarrada a su chaqueta gastada. Con la otra mano sujetaba a Max, el perro de peluche que habían comprado en Target cuando ella todavía tenían un apartamento con calefacción y agua corriente, en lugar de un Honda de 15 años con los asientos rotos y las ventanillas que no cerraban del todo. Los labios del niño temblaban, pero no lloraba. Había aprendido a no llorar durante los 2 meses que habían pasado durmiendo en los aparcamientos de los supermercados. Durante los interminables días en la biblioteca, donde fingían que todo iba bien mientras ella buscaba trabajos que nunca materializaban, todos llamaban a este lugar la casa muerta. Los adolescentes se retaban unos a otros a tocar la verja a medianoche. Los vecinos cruzaban la calle en lugar de pasar por delante después del anochecer. La gente decía que había luces extrañas parpadeando en las ventanas de arriba. Las sombras se movían detrás de las cortinas, cuando nadie había vivido allí durante meses. Pero Sarah no tenía miedo a los fantasmas. Los fantasmas no podían desalojarla. Los fantasmas no enviaban avisos de cobro, ni cortaban la electricidad, ni le decían que había 89 familias por delante de ella y su hijo en la lista de espera del refugio. Esa estructura en ruinas era su última oportunidad. Jake no había comido nada desde la tarde anterior en el banco de alimentos. Y eso había sido medio sándwich de mantequilla de maní y una manzana con una magulladura que ella había cortado. Su coche funcionaba con las últimas gotas de gasolina. Literalmente, la luz del indicador de combustible llevaba 2 días encendida. Los últimos $16 de su cuenta corriente no darían para otro depósito. Esta casa, con su reputación de estar encantada y su aspecto que sugería un derrumbe inminente, representaba el final del camino. Dentro de esas paredes, o encontraría refugio o admitiría la derrota. Antes de juzgar lo que viene a continuación, dale a suscribirse y dime desde dónde lo estás viendo. Porque lo que Sarah encontró escondido en esta casa no era solo un tesoro, era la prueba de que alguien había estado observando a su familia durante generaciones, documentando cada momento, registrando cada decisión, y no la querían allí. Querían que se marchara antes de que descubriera lo que su abuelo había dejado realmente. Hace 6 meses, la vida de Sarah no se parecía en nada a esto. Trabajaba como asistente legal en Peden & Associates, un bufete de tamaño medio en el centro de la ciudad, donde había pasado 5 años labrándose una reputación de minuciosidad y discreción. $45,000 al año, seguro médico, 2 semanas de vacaciones pagadas. Volvía a casa, a un pequeño apartamento en un barrio decente, donde su marido Michael le esperaba con la cena preparada. Nada lujoso, normalmente espaguetis o tacos o lo que pudieran permitirse con el sueldo de almacén de él. Y Jake corría hacia la puerta con los brazos abiertos, gritando y contando su día en la guardería. No eran ricos. Conducían coches de segunda mano, compraban ropa en Bajindis y en tiendas de descuento, y cancelaban los servicios de streaming cuando el dinero escaseaba. Pero tenían suficiente. Tenían amor y rutinas y las noches de cine de los viernes, en las que hacían palomitas y veían cualquier dibujo animado que Jake eligiera. Tenían un futuro que se extendía ante ellos como una autopista bien iluminada con salidas claramente señalizadas. Entonces llegó el conductor ebrio.
El turno de noche de Michael en el almacén terminaba a las 11:00. Le envió una foto del aparcamiento vacío y le dijo que se iba a casa. La siguiente vez que lo vio fue en la morgue, e incluso entonces solo le dejaron ver su cara, porque el resto de su cuerpo había quedado demasiado dañado cuando el todoterreno se saltó el semáforo en rojo a 100 km/h. El policía que acudió a su casa le dio un discurso ensayado sobre la muerte instantánea y la ausencia de sufrimiento, como si esas palabras pudieran suavizar de alguna manera el impacto de perder a la persona en torno a la cual había construido toda su vida adulta. Sarah recordaba haberse derrumbado en el suelo de la cocina mientras Jake gritaba en su habitación. Había emitido sonidos que no reconocía como humanos, sonidos animales de dolor que provenían de algún lugar profundo de su pecho, donde nunca había sabido que el dolor podía habitar. Los vecinos llamaron al 911 porque pensaron que estaban asesinando a alguien, y en cierto modo, así era. La versión de sí misma que había creído que el mundo era fundamentalmente justo, que las cosas buenas les sucedían a las personas que trabajaban duro y seguían las reglas. Los meses posteriores al funeral de Michael se difuminaron en una neblina de funcionamiento precario. Existía un seguro de vida, pero $18,000 no duraron mucho frente a los $15,000 de facturas hospitalarias de aquellas últimas horas, en las que los médicos habían intentado desesperadamente salvar a alguien que ya se había ido. Intentó seguir trabajando. Se presentó en Peden & Associates con maquillaje cubriendo las ojeras y una sonrisa que había ensayado en el coche. Pero su mente no cooperaba. Se pasaba horas mirando los expedientes sin leer una sola palabra. No cumplía los plazos porque se pasaba la mañana llorando en el baño. Se olvidaba por completo de las reuniones y al llegar a la oficina se encontraba con mensajes de voz enfadados preguntándole dónde había estado. Richard Peden había sido paciente al principio. Le había dado 2 semanas de baja remunerada después del funeral y le había enviado flores con una tarjeta en la que decía que Michael estaba ahora en un lugar mejor. Pero los bufetes de abogados no funcionan con compasión, funcionan con horas facturables, satisfacción del cliente y la expectativa de que todo el mundo funcione como una máquina, independientemente de sus circunstancias personales. Después de 3 meses de errores y plazos incumplidos, Peden la llamó a su oficina con una expresión que lo decía todo antes de abrir la boca. Lo sentía, de verdad. Pero necesitaban a alguien fiable, alguien que pudiera soportar la presión. Le darían 2 semanas de indemnización y una buena referencia. Su puerta siempre estaría abierta si necesitaba algo. Las palabras eran amables, pero el mensaje era claro. Estaba acabada. Perder su trabajo significaba perder su apartamento. El contrato de alquiler exigía una prueba de empleo, y sin ella, el propietario no tenía ningún interés en dejarla quedarse. $850 al mes le parecían asequibles cuando ella y Michael trabajaban. Un préstamo con el subsidio de desempleo que apenas cubría la compra. Se volvió imposible. Envió docenas de currículos. Acudió a entrevistas en las que los responsables de contratación la miraban con simpatía antes de explicarle que la interrupción en su trayectoria profesional era preocupante, que necesitaban a alguien que pudiera manejar el estrés sin derrumbarse. Un hombre en un banco le había dicho eso a la cara, con esas mismas palabras, y ella había sonreído y le había agradecido su tiempo, y luego había llorado todo el camino a casa. Cuando llegó la notificación de desahucio, ya había vendido la mayor parte de sus muebles. El apartamento se había convertido en un fantasma de sí mismo. Habitaciones vacías en las que resonaban los recuerdos de cuando se sentía como en casa. Había estado viviendo a base de galletas saladas y sopa enlatada, alimentando a Jake con lo que podía comprar en las tiendas de todo a $1, evitando las llamadas de sus amigos porque no podía soportar su compasión ni sus consejos bien intencionados de que mantuviera una actitud positiva. Ella y Jake se mudaron al Honda un martes por la tarde de octubre. Había metido todo lo que les quedaba en bolsas de basura y las había apilado en el maletero, y luego había conducido hasta el aparcamiento de un supermercado donde había oído que las personas sin hogar podían aparcar durante la noche sin que les molestaran. La primera noche, Jake pensó que era una aventura. Acampar lo había llamado mamá, como si estuvieran de vacaciones. Lo abrazó mientras dormía en el asiento trasero, susurrándole promesas que no sabía si podría cumplir, diciéndole que pronto volverían a tener un verdadero hogar.
Los refugios siempre estaban llenos. Todos los días llamaba a las líneas de ayuda, añadiendo su nombre a listas de espera que parecían no avanzar nunca. Muchos otros habían caído en el olvido, igual que ella. Padres solteros, veteranos y personas que habían perdido sus trabajos por emergencias médicas, cierres de fábricas o simplemente por mala suerte. Durante el día llevaba a Jake a las bibliotecas públicas, donde hacía calor y podía usar los ordenadores para buscar trabajos que nunca le devolvían la llamada. Los bibliotecarios eran amables. Nunca decían nada sobre la frecuencia con la que Sarah y Jake iban, cuánto tiempo se quedaban o cómo se entretenían hasta la hora de cierre. Una mujer mayor llamada Ruth le daba galletas a Jake cuando creía que Sarah no la veía. Y esos pequeños gestos de amabilidad eran a veces lo único que impedía que Sarah se rindiera por completo. Entonces llegó la carta. Había estado revisando su apartado postal cada pocos días. Era el único gasto que había mantenido, porque necesitaba un lugar donde recibir correo. Cuando encontró el grueso sobre de Manila con la dirección de un bufete de abogados, lo primero que pensó fue que se trataba de otra factura, otro recordatorio de todo lo que no podía pagar. Estuvo a punto de tirarlo sin abrirlo, pero algo la impulsó a romper el sello, desplegar los rígidos documentos legales que había dentro y leer un texto diseñado para hacer incomprensibles las cosas sencillas. Tuvo que leerlo 3 veces para entender lo que tenía delante. Su abuelo, William Carter, había fallecido hacía 8 meses. La carta era de su abogado testamentario, que le informaba de que ella era la única heredera de su propiedad en el 427 de Willow Road. La casa había estado vacía desde su muerte, acumulando polvo e impuestos atrasados. Si quería reclamarla, tenía que ponerse en contacto con el bufete de abogados en un plazo de 30 días para firmar los documentos de transferencia. Sarah se sentó en su coche, con Jake durmiendo en el asiento trasero, y se quedó mirando la carta hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Su abuelo. No lo había visto en 15 años, no desde que era una adolescente, atrapada en medio de una de esas disputas familiares que en aquel momento parecían insuperables. Su madre quería mudarse a la ciudad, ir a la universidad, escapar de la vida de pueblo que representaba William. Él era sobreprotector y anticuado, quería tenerla cerca, y discutían por todo. Toques de queda, novios, elección de universidad, independencia. Ahora los detalles parecen insignificantes, fácilmente resolubles, pero en aquel momento se habían sentido como montañas infranqueables de dolor y orgullo obstinado. Su madre le había prohibido el contacto con William y Sarah. Joven y leal, había obedecido. Para cuando tuvo la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, la vida se había interpuesto. La universidad, el matrimonio, el trabajo. Jake pensó en llamar a su abuelo. Había buscado su número docenas de veces, pero nunca encontró el valor para marcarlo. Ahora él ya no estaba, y todo lo que le quedaba era esta carta en una casa que nunca había visto. A la mañana siguiente, en el bufete de abogados, la recepcionista había tramitado su papeleo con eficiencia profesional. Todo parecía rutinario hasta que Sarah se levantó para marcharse. La mujer se inclinó sobre su escritorio y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. ¿Estás segura de que quiere esa casa? A las últimas 3 personas que intentaron reclamarla, les sucedieron cosas malas. Sarah esbozó una sonrisa forzada y dijo que no creía en las maldiciones, pero la expresión de la mujer sugería que debería hacerlo. Willow Road se encontraba en la parte este de la ciudad, en uno de esos barrios que habían sido respetables hace 50 años, pero que se habían deteriorado lentamente a medida que las familias más jóvenes se mudaban a urbanizaciones más nuevas. Sarah condujo hasta allí con la batería de su teléfono a punto de agotarse, utilizando las indicaciones del GPS. Jake le hacía preguntas que ella no podía responder. ¿A dónde van? ¿Es una casa de verdad? ¿Tendrá su propia habitación? ¿Podrán conseguir una piscina? La calle estaba bordeada de árboles desnudos de noviembre, con sus ramas esqueléticas contra el cielo gris. Algunas casas estaban tapiadas, otras tenían jardines cubiertos de maleza y pintura descascarillada. El número 427 se encontraba al final de una calle sin salida, separado de sus vecinos por una alta valla de madera que se había derrumbado en varios lugares. La casa en sí parecía sacada de una película de terror. 2 pisos de arquitectura victoriana que debieron de ser hermosos en su día, pero que ahora parecían un cadáver mantenido en pie por pura obstinación.
El porche se hundía bajo su propio peso, las contraventanas colgaban en ángulos extraños y toda la estructura se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como agotada por estar en pie durante tanto tiempo. Sarah aparcó en la entrada cubierta de maleza y se quedó sentada un buen rato, con las manos agarradas al volante. Esta era su herencia, no una casa suburbana ordenada con un césped bien cuidado. No era una acogedora casita de campo con jardineras y pintura nueva. Era una estructura oscura e imponente que parecía que se derrumbaría si respiraba demasiado fuerte. Parece una casa monstruosa. La voz de Jake desde el asiento trasero mezclaba miedo y emoción a partes iguales. Solo es vieja. Sarah intentó sonar segura, como si creyera lo que decía. Las casas antiguas siempre dan miedo, pero solo son edificios. No hay nada que temer. No estaba segura de a quién intentaba convencer. La oficina del abogado le había dado 3 llaves en un anillo de latón deslustrado. La verja se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas que la hizo estremecerse. Caminaron por un camino de hormigón agrietado, pasando por parterres de flores muertas y un bebedero para pájaros roto, hacia la puerta principal, con su pintura roja descolorida y su aldaba de latón deslustrado con forma de cabeza de león. Sarah probó con la primera llave. No encajaba. La segunda se deslizó, pero no giraba. La tercera llave hizo clic y la puerta se abrió hacia adentro con un gemido que parecía provenir de la propia casa. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Polvo, moho y algo dulce y podrido, como fruta dejada demasiado tiempo al sol. Encontró un interruptor de la luz y lo accionó, sin esperar nada, pero las bombillas parpadearon en el pasillo. La electricidad aún funcionaba. Un pequeño milagro. El interior era una cápsula del tiempo de los años 70. Papel pintado floral en tonos naranjas y marrones. Moqueta desgastada a lo largo de los pasillos entre las habitaciones. Muebles de madera maciza que parecían hechos a mano e increíblemente antiguos. Todo estaba cubierto de una capa de polvo tan espesa que se podía escribir en ella. Las telarañas colgaban de las esquinas como decoraciones de fiesta. Y cuando Sarah avanzó, sus pasos dejaron huellas en el suelo. Entonces vio la silla de la sala de estar frente a la puerta, colocada como si alguien hubiera estado sentado allí recientemente. El polvo a su alrededor estaba revuelto. Las marcas de rosaduras en el suelo sugerían un movimiento reciente. El pulso de Sarah se aceleró. Se suponía que la casa había estado vacía durante 8 meses. La mano de Jake se apretó contra la suya. «Mamá, alguien vive aquí». «No, cariño. Ha estado vacía. Solo es polvo acumulado, eso es todo». Pero ella no lo creía, y él tampoco. Exploraron habitación por habitación. Sarah estaba muy atenta a cada sonido y cada sombra. La sala de estar tenía una enorme chimenea de piedra, muebles cubiertos con sábanas amarillentas y estanterías empotradas llenas de libros cuyos títulos no podía leer debido al polvo. La cocina tenía electrodomésticos antiguos, suelos de linóleo con un diseño que quizá alguna vez había sido alegre y un rincón para desayunar con ventanas que daban a un patio trasero cubierto de maleza. Sobre la encimera había un vaso de agua, sin polvo, fresco o lo suficientemente reciente como para tener aún condensación en los bordes. A Sarah se le heló la sangre. Alguien había estado allí, quizá todavía estaba allí. Arriba había 3 dormitorios. El principal tenía una cama con dosel que dominaba el espacio. Las sábanas estaban revueltas, como si alguien hubiera dormido allí recientemente. Sobre la mesita de noche, un periódico. Sarah lo cogió con manos temblorosas. La fecha era de hacía 3 días. Alguien había estado viviendo en su casa. Se oyó un ruido en la planta baja, pasos lentos y deliberados. Sarah agarró a Jake y lo metió en el armario, cerrando la puerta hasta que solo quedó una rendija. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Oyó los pasos moverse por las habitaciones de abajo. Oyó puertas abrirse y cerrarse, y luego silencio. Pasaron largos minutos antes de que se atreviera a salir. Cuando volvieron a bajar, la puerta principal estaba abierta. Ella la había cerrado con llave. Estaba segura de haberla cerrado. Y en la mesa de la cocina, donde había estado el vaso de agua, ahora había una nota. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. La letra era temblorosa pero legible. «Vete mientras puedas. Un amigo». Sarah se quedó en la cocina con Jake pegado a ella y comprendió que fuera lo que había heredado, era más que una simple casa. Era un misterio, una advertencia y posiblemente una amenaza.
A la mañana siguiente apareció la señora Chen. Sarah estaba examinando el porche delantero, tratando de determinar qué tablas estaban podridas y cuáles aún podían soportar peso, cuando una anciana china apareció en la puerta con una cazuela cubierta con papel de aluminio. Tenía 78 años, tal vez 80, con el cabello plateado recogido en un moño pulcro y ojos que no se les escapaba nada. Se presentó como la señora Chen y dijo que había vivido 3 casas más abajo durante 40 años. No esperaba que nadie se mudara allí. La voz de la señora Chen transmitía una mezcla de sorpresa y preocupación. Los demás nunca se quedaron. Los demás, la herencia de tu abuelo pasó a 3 primos antes que a ti. Cada uno intentó reclamar la casa. Todos se marcharon en menos de 2 semanas. Sarah apretó con fuerza el hombro de Jake. ¿Por qué? Accidentes, robos, cartas amenazadoras. La señora Chen estudió el rostro de Sarah como si midiera su determinación. William era un buen hombre, pero esta casa tiene una historia que la gente quiere enterrar. La anciana dudó, pero luego pareció tomar una decisión. Hay una habitación en el ático que William mantenía cerrada con llave. Decía que si venía la persona adecuada, sabría cómo abrirla. 2 días antes de morir me dijo, si viene Sarah, dile que la clave está en la canción favorita de tu abuela. ¿Qué hay en la habitación? La expresión de la señora Chen sugería que llevaba años preguntándose lo mismo. Él nunca me lo dijo, pero era lo suficientemente importante como para mantenerlo en secreto incluso para la familia. Después de que la señora Chen se marchara, Sarah matriculó a Jake en la escuela primaria local. Necesitaba normalidad, estructura, algo a lo que aferrarse mientras su mundo seguía siendo incierto. El director había mirado su dirección en Willow Road con las cejas arqueadas, pero no había hecho preguntas. Jake empezó el lunes siguiente, nervioso pero emocionado, y Sarah aprovechó esas horas de tranquilidad para buscar en la casa pistas sobre su abuela, Margaret. En la sala de estar, encontró discos de vinilo apilados junto a un viejo tocadiscos. La mayoría tenían etiquetas genéricas de tienda, pero uno le llamó la atención. Había un texto escrito a mano en la funda. El favorito de Mi aniversario 1962. Sarah sacó el disco de su funda y lo colocó en el tocadiscos. La aguja crujió. Entonces, la voz de una mujer llenó la habitación cantando en español. Bésame mucho, un bolero sobre el anhelo, el amor y la pérdida. Jake bailó por la sala de estar y, por un momento, Sarah pudo olvidarse de las notas amenazantes, los visitantes misteriosos y las casas con secretos en sus cimientos. Pero ¿dónde estaba la habitación cerrada del ático? Había explorado toda la segunda planta. A menos que esa noche, después de que Jake se durmiera, Sarah fuera al sótano. Lo había evitado durante el día, con una renuencia instintiva a bajar al sótano de una casa que ya le daba la sensación de que intentaba tragársela. El sótano estaba sin terminar. Suelo de hormigón y vigas a la vista en una caldera que traqueteaba y gemía. Estaba buscando el interruptor cuando Jake apareció en lo alto de las escaleras, incapaz de dormir sin ella cerca. «Ven aquí, amigo, ayúdame a encontrar las luces». Jake bajó con cuidado, pasando una mano por la pared. Tenía su teléfono y lo usaba como linterna, barriendo con el haz de luz los rincones oscuros. Cuando la luz iluminó la pared del fondo, se detuvo. «Mamá, ¿por qué esa pared es diferente?» Sarah se acercó. Una sección de la pared del sótano era de hormigón más nuevo, de un tono diferente al resto. La golpeó. Sonó hueco por detrás. Sus dedos encontraron el borde de algo, una junta apenas visible donde alguien había intentado igualar la textura. La levantó con un destornillador de la caja de herramientas de Williams y una puerta oculta se abrió hacia adentro. Detrás de ella, una estrecha escalera que subía. Su pulso se aceleró. La escalera oculta entre el sótano y el ático. La habitación cerrada con llave que había mencionado la señora Chen. Sarah subió con Jake detrás de ella, sus pasos resonando en el espacio cerrado. En la parte superior, una pesada puerta con cerrojo. Pegó la oreja a la madera. Silencio. Luego pasos inconfundibles al otro lado. Alguien se movía. Luego nada. Las manos de Sarah temblaban mientras bajaba las escaleras. Había alguien en esa habitación. Alguien los estaba observando. Había estado viviendo en la casa y ahora estaba atrapado o escondido detrás de esa puerta cerrada. Necesitaba la llave. El mensaje de la señora Chen resonaba en su mente. La canción favorita de tu abuela tiene la clave.
la funda del disco, la fecha del aniversario. Sarah encontró los papeles de Williams en una caja en la cocina y los revisó hasta que encontró el certificado de matrimonio. William Carter y Margaret Chen se casaron el 15 de octubre de 1962. El aniversario del disco. Tenía que ser eso. De vuelta en la escalera secreta, Sarah subió hasta la puerta cerrada. El cerrojo tenía una cerradura de combinación. 3 series de números. Probó con 10, 1562. Nada. Luego con 10, 15, 1962. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió hacia adentro. Sarah tiró de la cadena para encender la luz del techo. La bombilla parpadeó y luego se estabilizó. La habitación que había detrás la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías desde el suelo hasta el techo. Cientos de ellas, quizá miles, clavadas con alfileres y pegadas con cinta adhesiva en capas superpuestas. Pero no eran fotos familiares normales. Eran imágenes de vigilancia. Sarah de bebé en brazos de su madre, tomada desde la distancia. Sarah de niña en un parque, fotografiada a través de una valla. Sarah de adolescente caminando hacia la escuela, capturada desde el otro lado de la calle. Su boda con Michael tomada desde algún lugar entre la multitud. El nacimiento de Jake en el hospital, fotografiado a través de una ventana. Alguien había estado observando toda su vida. En el centro de la habitación había una mesa con un diario abierto y un bolígrafo al lado. Sarah se acercó con un nudo en el estómago. El diario estaba lleno de la letra de William. Lo reconoció por los documentos que había firmado, pero las fechas no coincidían. Las entradas continuaban meses después de que el certificado de Hip Beth dijera que había fallecido. La entrada más reciente, de hacía 3 días, el día en que había encontrado el periódico arriba, la leyó con creciente horror y comprensión. William había contratado a un investigador privado antes de su muerte, alguien que vigilara a Sarah después de su acuerdo. Era demasiado orgulloso para ponerse en contacto directamente con ella, demasiado avergonzado de los años que habían perdido. Así que, en su lugar, había hecho esto. Documentar su vida desde la distancia, asegurándose de que estuviera a salvo, con la esperanza de que algún día volviera a la casa que le había dejado. Pero las entradas posteriores a su muerte estaban escritas con la misma letra, como si alguien hubiera continuado su trabajo. La última entrada decía: no puedes saberlo hasta que esté preparada. La verdad está en la chimenea. Si estás leyendo esto, Sarah, perdóname. Lo que me llevé de Corea todavía me persigue. Sarah se quedó en esa habitación, rodeada de pruebas de vigilancia y devoción secreta, y sintió que su comprensión de todo cambiaba. William no la había abandonado. La había estado cuidando todo este tiempo, demasiado agobiado por el orgullo y la culpa como para ponerse en contacto con ella. Y otra persona, alguien que había conocido a William, que había compartido sus secretos, seguía protegiéndola, seguía vigilándola, seguía siguiendo las instrucciones de un hombre muerto. Tenía que encontrar lo que se escondía en la chimenea. Ya abajo, Sarah y Jake se abalanzaron con urgencia sobre la chimenea del salón. La escoba golpeó algo sólido detrás de los hierros, sacó los ladrillos sueltos y metió la mano en la oscuridad hasta que sus dedos tocaron una lona. La bolsa militar era pesada, estaba llena de polvo, y dentro había un baúl de madera de unos 60 sin por 90, de madera oscura con esquinas metálicas deslustradas. Estaba cerrado con llave, pero la llave colgaba de un clavo dentro del escondite, exactamente donde alguien la había dejado para que la encontraran. Las manos de Sarah temblaban mientras introducía la llave en la cerradura. Giró con un clic que pareció demasiado fuerte. La tapa se abrió lentamente, con las bisagras protestando por décadas de desuso. Dentro estaba la historia de su familia. Primero, fotografías, cientos de ellas, algunas sueltas, otras en álbumes con páginas desmoronadas. William y Margaret el día de su boda, tan jóvenes que parecían niños disfrazados. William con uniforme militar, de la guerra de Corea, según las fechas escritas en la parte posterior. Margaret embarazada, riendo, con una mano sobre su vientre hinchado. La madre de Sarah al nacer, envuelta en mantas, con los ojos cerrados en sueño infantil, cumpleaños, vacaciones, graduaciones. Una cronología visual de vidas plenamente vividas. Debajo de las fotografías, cartas atadas con cintas descoloridas. La letra de William, audaz y romántica,
incluso cuando describía cosas mundanas como lo que había comido durante el almuerzo mientras estaba destinado en el extranjero. Las respuestas de Margaret, llenas de nostalgia y detalles cotidianos sobre los jardines, los vecinos y el niño que crecía en su interior. La intimidad de ambas hacía que Sarah se sintiera como una intrusa, pero no podía dejar de leer. Envueltas en tela debajo de las cartas había cosas de valor. Un medallón de plata con fotografías de William y Margaret en su interior, sus rostros jóvenes y esperanzados. Un collar de perlas amarillento por el paso del tiempo, pero aún hermoso. Medallas militares en un estuche de terciopelo. Entre ellas, una estrella de bronce y un corazón púrpura. Su abuelo había resultado herido en combate y había sido condecorado por su valor. Detalles que ella nunca había conocido. Un reloj de oro pesado y caro, con una inscripción en español grabada en la parte posterior. Empo espioso gastello con amore. El tiempo es precioso. Pásalo con amor. Un sencillo anillo de oro desgastado por décadas en el dedo de alguien. En el fondo, una pequeña caja de madera que cabía en la palma de su mano. Dentro, una pulsera con pequeñas esmeraldas, pendientes que podrían ser de diamantes, un broche con forma de pájaro con ojos brillantes. No eran bisutería. Eran objetos reales y valiosos que sus abuelos habían mantenido ocultos, quizás para tiempos difíciles que nunca llegaron, o para legarlas a descendientes que nunca conocieron. Y debajo de todo, un sobre con su nombre escrito con letra temblorosa. Sarah Elena Mitchell, en letra cuidadosa. Lo abrió con dedos temblorosos y leyó entre lágrimas que le nublaban la vista. Mi querida Sarah, mi dulce nieta, si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy, y tú has encontrado el camino a casa. Sé que estuvimos separados durante muchos años. Sé que hubo dolor, orgullo y estúpidas peleas familiares que nos impidieron conocernos como debíamos. Quise acercarme tantas veces, pero era un viejo terco que no sabía cómo curar viejas heridas. Cuando me di cuenta de lo tonto que había sido, de cuánto tiempo había perdido, estaba demasiado enfermo para hacer nada al respecto. Así que, en su lugar, hice lo único que podía hacer. Me aseguré de que esta casa fuera para ti, de que cuando más la necesitaras, estuviera aquí esperándote. Esta casa, estas paredes, guardan mucho amor. Tu abuela y yo construimos nuestra vida aquí. Criamos a tu madre aquí, la vimos crecer desde que era un bebé hasta convertirse en mujer. Cada habitación tiene recuerdos. Cada rincón esconde risas. No éramos ricos. Trabajábamos duro, ahorrábamos lo que podíamos, vivíamos con sencillez, pero éramos felices. Teníamos amor, y eso era suficiente. Las cosas que hay en este baúl son todas para ti. Las joyas eran de tu abuela, y ella siempre quiso que las tuvieras. Hablaba de ti todo el tiempo. Se preguntaba cómo serías, si tendrías sus ojos, su sonrisa. Murió con la esperanza de volver a verte. Quédate con lo que quieras. Vende lo que necesites. No te juzgaré. Sé que la vida es dura y que a veces se necesitan cosas prácticas más que sentimentales. Las medallas son de una guerra que intenté olvidar, pero nunca pude. No estoy orgulloso de lo que hice, pero estoy orgulloso de haber sobrevivido, de haber vuelto a casa con tu abuela y de haber construido esta vida. Si significan algo para ti, quédatelas. Si no, tampoco pasa nada. Esta casa es vieja y necesita reformas. La gente del pueblo te contará historias sobre fantasmas y sucesos extraños. No les hagas caso. Los únicos espíritus que hay aquí son buenos. Recuerdos de amor y familia. Espero que este lugar te dé cobijo cuando lo necesites. Espero que te mantenga a salvo y abrigada. Espero que puedas sentir en estas paredes que eres querida, que siempre has sido querida y que siempre serás querida. Siento no haberte conocido de adulta. Siento no haber sido lo suficientemente valiente como para arreglar lo que se rompió. Pero espero que esto te ayude. Espero que encuentres la paz aquí. Tu abuela y yo te cuidaremos desde donde quiera que estemos. Vuelve a casa, cariño. Siempre serás bienvenida aquí. Con todo mi amor, tu abuelo William. Sarah se sentó en el suelo polvoriento de la sala de estar, rodeada de tesoros esparcidos, y sollozó con grandes llantos que brotaban de lo más profundo de su pecho, liberando meses de dolor, miedo y soledad. Lloraba por Michael y por la vida que habían perdido. Lloraba por William y por todos los años que podrían haber pasado juntos. Lloraba por Margaret, a quien apenas recordaba, pero que la había querido de todos modos. Lloraba por el agotamiento, el alivio, la gratitud y la emoción.
Cuando Jake se despertó de la siesta y la encontró todavía allí sentada, se subió a su regazo sin decir nada. ¿Por qué estás triste, mamá? No estoy triste, cariño. Son lágrimas de felicidad. Eso no tiene sentido. Pero él la abrazó de todos modos, y eso era lo único que importaba. Esa noche, después de que Jake se durmiera, Sarah extendió las joyas sobre la mesa de la cocina, bajo la luz de la lámpara. No tenía ni idea de cuánto valían, pero sabía que era más que los $15 que tenía en el bolsillo. Era su salvavidas, el último regalo de su abuelo. La parte práctica de su cerebro le gritaba que lo vendiera todo inmediatamente, que pagara los impuestos de la propiedad, que comprara comida, que tuviera un colchón para emergencias. Pero otra parte, más pequeña pero cada vez más fuerte, le susurraba que debía esperar, que debía apreciar lo que eso significaba. No eran solo objetos valiosos, eran piezas de Margaret, cosas que ella había usado y amado. Fotografió cada pieza con su teléfono e investigó su valor en Internet. Los resultados le hicieron temblar las manos. Miles de dólares, tal vez decenas de miles, suficientes para sobrevivir, suficientes para respirar. Mientras guardaba las joyas en el baúl, sus dedos tocaron algo que no había visto antes. Otra nota, escondida bajo el forro de tela. Una letra diferente, no era la de Williams. Las joyas te ayudarán a sobrevivir, pero el verdadero tesoro aún está escondido. Sigue buscando. Estás más cerca de lo que crees. Tu guardián. Sarah se quedó mirando esas palabras hasta que la luz del exterior se desvaneció en la oscuridad. Alguien seguía observándola. Alguien sabía lo que había encontrado. Alguien quería que encontrara más. Y ese alguien, fuera quien fuera, acababa de dejar una cosa clara. Esa casa guardaba más secretos que un baúl lleno de joyas y cartas de amor. El verdadero misterio aún estaba por resolver. A la mañana siguiente de encontrar la misteriosa segunda nota, Sarah llevó las joyas a 3 establecimientos diferentes. La primera parada fue una casa de empeños en la zona este, con rejas en las ventanas y un letrero de neón que parpadeaba. El propietario apenas echó un vistazo a las piezas antes de ofrecer $4,000 por todo. No apartó la vista de la pantalla de su teléfono. Sarah se marchó sin decir nada. La joyería de la zona más elegante de la ciudad la trató mejor. Una mujer de unos 50 años examinó cada pieza con una lupa y comentó la calidad de las esmeraldas y la artesanía de los engastes. Le ofreció $8,000 más, pero Sarah intuyó que tenían más valor del que nadie reconocía. El anticuario trabajaba en una pequeña tienda situada entre una panadería y una oficina de impuestos. Un señor mayor, con el pelo plateado y gafas de lectura con cadena, la recibió con auténtica cordialidad. Pasó casi una hora examinando cada pieza, utilizando una lupa de joyero para comprobar las piedras, comprobando la pureza del metal y consultando gruesos libros de referencia que parecían tan antiguos como las propias joyas. Finalmente, levantó la vista con una expresión que combinaba aprecio profesional y empatía personal. Solo esta pulsera vale $12,000, posiblemente más para el coleccionista adecuado. Las esmeraldas son piedras naturales colombianas, de muy buena calidad. Los pendientes son piezas de época, probablemente de la década de 1920, según el estilo de la montura, y valen otros $8,000. El broche es inusual. El diseño del pájaro sugiere que podría ser de un fabricante específico. Tendría que investigar más, pero lo estimaría en $6,000. Las perlas son auténticas y están excepcionalmente bien combinadas, con un valor de al menos $5,000. En total, podría ofrecerle $32,000 ahora mismo, o podría aceptarlas en consignación e intentar conseguirle cerca de $40,000, aunque eso podría llevar varios meses. Sarah tuvo que sentarse. $32,000. La cifra le parecía imposible. Una suma de dinero que nunca había tenido en sus manos ni visto en ninguna de sus cuentas. Eso era un año de alquiler en un apartamento decente, un coche fiable, tiempo para encontrar un trabajo de verdad sin que la desesperación nublara cada entrevista. Seguridad, lo que había estado buscando desde que Michael murió. ¿Cuánto tardará en conseguir los $32,000? Su voz temblaba a pesar de su intento por controlarla. Puedo extenderle un cheque ahora mismo. La expresión del marchante era amable, comprensiva. Las piezas son claramente suyas según la documentación del patrimonio que me ha mostrado.
La artesanía y la antigüedad las convierten en objetos históricos legítimos y, francamente, obtendré beneficios incluso a este precio. Pero quiero que estés segura. Las reliquias familiares, una vez vendidas, rara vez vuelven. Pensó en Margaret llevando estas piezas en ocasiones especiales, en William escondiéndolas en un baúl detrás de unos ladrillos, manteniéndolas a salvo para una nieta que esperaba que algún día las necesitara. Pensó en Jake preguntando si podían tomar tortitas para desayunar, y en ella teniendo que decir que no porque no tenían sirope ni mantequilla para prepararlas como es debido. Seguro que el cheque le parecía irreal en su mano. Tanto dinero representado por un fino trozo de papel. Firmó los documentos, recibió la tarjeta del comerciante por si alguna vez encontraba algo más y le estrechó la mano. Su apretón transmitía respeto, no lástima. Tu abuela tenía buen gusto. Estas piezas harán muy felices a varios coleccionistas. Mientras caminaba hacia su coche, Sarah se sentía a la vez más ligera y más pesada. Más ligera porque el peso de la desesperación inmediata se había aliviado. Más pesada porque acababa de vender piezas de la historia familiar, eligiendo la supervivencia por encima del sentimiento. Pero la carta de Williams resonaba en su mente. Vende lo que necesites. Él había dicho que entendía que a veces amar significa dejar ir. Primera parada. La oficina de impuestos del condado. Pagó los impuestos sobre la propiedad, $1,400 más las multas que se habían acumulado durante los 8 meses que la casa había estado vacía. El empleado pareció sorprendido cuando Sarah le dio la dirección de Willow Road. La comprobó 2 veces antes de sellar el recibo con un golpe satisfactorio. La casa era ahora oficial y legalmente suya. Nadie podía quitársela. A continuación fue al banco, donde depositó los $30,000 restantes en una cuenta que se había quedado con solo $16. El cajero abrió mucho los ojos al ver la cantidad, pero procesó la transacción sin hacer ningún comentario. Después, Sarah se sentó en su coche y se quedó mirando el saldo impreso en el recibo, la coma que separaba los miles de los cientos, y volvió a llorar. Esta vez era un alivio puro, sin rastro de dolor ni miedo. Llevó a Jake de compras, no a tiendas de segunda mano ni de todo a $1, sino a Target, donde le compró ropa que realmente le quedaba bien. Un abrigo de invierno de su talla, en lugar de 2 tallas más grande. Zapatos sin agujeros en las suelas. Compró comestibles, comida de verdad, verduras frescas, fruta, carne y leche, productos de limpieza, bombillas, cosas para que la casa no solo fuera habitable, sino vivible. Para Jake, compró el juego de Lego que llevaba meses mirando en los escaparates de las tiendas y un peluche para que Max tuviera compañía. Esa noche, cenaron en la mesa de la cocina. Espaguetis con salsa de un bote que costaba más de $1. Pan de ajo hecho con mantequilla de verdad, ensalada con aderezo. Jake habló de empezar el colegio la semana siguiente, de estar nervioso pero emocionado. Sarah escuchó y sonrió y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez las cosas realmente iban a salir bien. El folleto apareció en su buzón 3 días después. Marcus Webb, manitas y contratista, trabajo honesto, precios justos, especializado en la restauración de casas históricas. Incluía fotos del antes y el después de casas victorianas, información sobre licencias y un número de teléfono. Sarah sospechaba. Las estafas solían dirigirse a personas desesperadas, pero la casa realmente necesitaba ayuda profesional. Llamó, esperando que le saltara el buzón de voz y que nunca le devolvieran la llamada. Marcus respondió al segundo tono y accedió a pasar por allí esa misma tarde. Llegó en una vieja Ford F-150 que mostraba signos de desgaste, pero que estaba bien cuidada. Calció que tendría unos 40 años, con el tipo de musculatura magra que se consigue con el trabajo físico real y no con el gimnasio. Tenía las manos curtidas, marcadas por años de trabajo en la construcción, y su cinturón de herramientas estaba desgastado en algunos lugares por el uso constante. Antes de que ella pudiera decir nada, él ya estaba recorriendo el perímetro de la propiedad, tomando notas y fotografiando los problemas con su teléfono. Cuando finalmente se acercó al porche donde Sarah esperaba, su evaluación fue minuciosa y brutal. Las grietas en los cimientos del lado norte, probablemente debidas a los daños causados por el agua de los canalones colapsados. Hay que cambiar entre 15 y 20 tejas del tejado.
Quizás más, una vez que suba y vea la capa inferior. Las vigas del porche se están pudriendo. Tienes suerte de que aún no se haya caído. El cuadro eléctrico es de los años 60, lo que, sinceramente, es un milagro que no haya habido un incendio. Las tuberías son de cobre. Eso es bueno. Pero la tubería principal podría estar dañada, por lo que veo. Los canalones están completamente llenos, lo que hace que el agua caiga en cascada por el revestimiento. Sus patas parecían pesadas. El presupuesto para las reparaciones urgentes es de entre $18,000 y $22,000. Los trabajos estéticos supondrían otros $15,000 más. La breve sensación de seguridad de Sarah se evaporó. Tengo algo de dinero, pero no tanto. ¿Cuál es tu presupuesto? El tono de Marcus era objetivo, sin juzgar. Quizás 8,000 por ahora. Marcus estudió la casa, luego a ella y luego a Jake, que observaba desde la puerta. Bien, la prioridad número 1 tiene que ser el cuadro eléctrico. $2,500, porque es realmente peligroso. La prioridad número 2 es la estabilización de los cimientos de la pared norte. $3,000 para evitar que empeore. La tercera prioridad es reparar el techo. $1,500 para evitar que entre agua. Esos son $7,000. Te dejo un margen de $1,000 por si encontramos algo una vez que abramos. Puedo hacer el trabajo cosmético los fines de semana por el coste de los materiales si estás dispuesta a ayudar y aprender sobre la marcha. ¿Le parece justo? La naturaleza desconfiada de Sarah se puso en marcha. ¿Por qué haría eso? Marcus dudó, desviando la mirada hacia la casa en lugar de mirarla a los ojos. Conocía al señor Carter. Me ayudó una vez cuando lo necesitaba. Creo que se lo debo. Durante las siguientes 3 semanas, Marcus trabajó en las reparaciones críticas mientras Sarah le ayudaba cuando Jake estaba en el colegio. Sarah entendía ese tipo de dolor, la forma en que vaciaba de significado las actividades que antes le proporcionaban alegría. El día 14, mientras reforzaban una sección de la pared del sótano, Marcus dijo algo que hizo que Sarah detuviera las manos sobre la tree que sostenía. El señor Carter me contrató para construir una terraza hace unos 15 años. Yo estaba empezando, subcotilicé el trabajo en unos $1,000 y perdí dinero en materiales. Cuando me pagó, incluyó $1,500 extra y dijo, los jóvenes tienen que aprender con el dinero de otros, mejor que sea el mío. Nunca olvidé ese día. El día 18 supuso la primera grieta real en la actitud profesional de Marcus. Estaban pintando las secciones reparadas de la pared exterior cuando Sarah mencionó que había encontrado cosas raras en el ático. Fotos de vigilancia, entradas en un diario con fecha posterior a la muerte de William. Marcus dejó caer el rodillo de pintura. Este golpeó la escalera, dejando una raya blanca en sus vaqueros. ¿Qué tipo de fotos? Solo de mí, de toda mi vida. Como si alguien me hubiera estado observando durante años. Y este diario con entradas que continuaban después de la supuesta muerte de mi abuelo. Marcus palideció. Dejó el bote de pintura con cuidado y sacó su teléfono. Sarah, tengo que decirte algo. Debería habértelo dicho antes, pero hice una promesa. Marcó el número y esperó. Hola, Tommy. Sí, soy Marcus. ¿Recuerdas que dijiste que si alguna vez necesitaba un favor? Bien, necesito un abogado para una disputa sobre una propiedad, si es posible. No apartó los ojos de Sarah mientras escuchaba. Sí. Ajá. Willow Road Development. ¿Estás bromeando? ¿En serio? De acuerdo, se lo diré. Gracias, hermano. Colgó y respiró hondo, como si le costara algo. No fui del todo sincero sobre por qué te estoy ayudando. El Sr. Carter me ayudó, eso es cierto, pero también me contrató para un último proyecto 6 meses antes de morir. Me hizo construir esa escalera secreta que has encontrado, reforzar el ático e instalar esas cerraduras especiales. Dijo que su nieta necesitaría una fortaleza algún día y alguien que la vigilara después de su muerte. Sarah sintió que su mundo se tambaleaba ligeramente. ¿Eres tú quien ha estado en mi casa? No, pero sé quién es. Se llama Thomas Wade. Es un detective de policía jubilado que sirvió con tu abuelo en Corea. Wade le prometió a William que cuidaría de la propiedad y de ti después de su muerte. Él es quien ahuyentó a los otros herederos. No eran familia, solo primos lejanos que querían vender la propiedad para ganar dinero rápido. Te ha estado fotografiando para demostrarle a William que estabas bien, documentando tu vida para que William pudiera ver que sobrevivías a pesar de haber perdido el contacto. ¿De qué? La voz de Sarah sonó más dura de lo que pretendía.
Marcus la miró a los ojos y le dijo que había gente que quería lo que realmente se escondía en esa casa y que se estaban acercando. La llevó al sótano y le señaló una parte concreta de los cimientos que parecía más nueva que el resto. Esto no estaba aquí cuando construí la escalera. Después de terminar el trabajo del ático, el señor Carter me despidió durante 2 semanas. Dijo que era una emergencia familiar. Cuando volví, esta sección ya estaba hormigonada. Lo había hecho él mismo. No me dejó ayudarle. Me dijo, Marcus, si me pasa algo, hay algo debajo de este hormigón que no puede caer en malas manos. ¿Qué es? Nunca me lo dijo. La expresión de Marcus era sombría, pero 2 días antes de morir, Simone irrumpió en la casa. No tocaron nada arriba, fueron directamente al sótano y empezaron a martillear este mismo lugar. William llamó a la policía, pero antes de que llegaran, los intrusos huyeron. Fue entonces cuando se mudó al hospicio. Sabía que volverían. Una semana después llamaron a la puerta. Sarah abrió y se encontró con un hombre con un traje caro, el pelo plateado perfectamente peinado y una sonrisa que parecía ensayada ante el espejo. Gerald Hartman, en representación de Hartman Development Group. Estaban comprando toda la manzana para construir una urbanización de casas adosadas. Valor de mercado más un 20%, $216,000 en efectivo. Cierre en 30 días. No está en venta. Sarah mantuvo la voz firme a pesar de que su pulso se aceleraba. La sonrisa de Hartman no se alteró, pero algo frío brilló en sus ojos. Señorita Mitchell, sea razonable, por favor. Usted es la única que se resiste. Tenemos otras 8 propiedades bajo contrato. Está bloqueando una promoción de $4 millones. Entonces construyan alrededor de mi propiedad. La configuración de la parcela no funciona sin su terreno. Su tono cambió. Se volvió más duro. Además, señorita Mitchell, soy consciente de que su abuelo puede haber dejado ciertos objetos históricos en la propiedad, objetos que pertenecen por derecho a la sociedad histórica, artefactos coreanos, concretamente. No sé de qué está hablando. Creo que sí. Su sonrisa había desaparecido, y creo que va a vender porque las cosas pueden complicarse mucho para los que se resisten y no cooperan. Dejó una tarjeta de visita en la barandilla del porche y se marchó. Marcus presenció toda la conversación desde su camioneta, donde había estado organizando herramientas. En cuanto el coche de Hartman desapareció, apartó a Sarah a un lado. No va tras la casa. Quiere lo que hay enterrado debajo. Esa noche, Sarah buscó información sobre Gerald Hartman en Internet. Los resultados le revolvió el estómago. Aparecía como coleccionista de artefactos históricos con una reputación dudosa. 3 demandas por coacción, 2 por fraude y una pendiente por robo de artefactos nativos americanos de una finca privada. Múltiples quejas de propietarios que le habían vendido bajo presión, solo para descubrir que buscaba objetos escondidos en las paredes o enterrados en el sótano. Investigó más a fondo los registros militares de Williams, los que había encontrado en el baúl. No solo había servido en Corea, había formado parte de un equipo especial de recuperación tras el armisticio, encargado de localizar y catalogar obras de arte y artefactos robados. En 1953, había formado parte de una unidad que aseguró un almacén lleno de objetos saqueados durante la ocupación japonesa. Según un informe, varias piezas desaparecieron antes de que se completara el inventario oficial. El historial de servicio de William mostraba un vacío de 3 días sin explicación. Trajo algo valioso e histórico y posiblemente ilegal de conservar. Eso era lo que estaba enterrado bajo el suelo del sótano. El acoso comenzó de forma sutil. Los camiones de construcción se aparcaban frente a la entrada de Sarah, bloqueándole el paso. Cuando llamaba para quejarse, le decían que era un malentendido. Se irían inmediatamente, así que lo sentimos por las molestias. Pero ocurrió 3 veces en una semana. Luego comenzaron los trabajos temprano por la mañana. A las 6:00 am, empezaban a martillar en la propiedad de al lado, infringiendo las ordenanzas sobre ruido. Jake no podía dormir y llegaba al colegio agotado y de mal humor. Sarah llamó a la policía, que le dijo que era un asunto civil. No podían hacer mucho con respecto a las obras legales. Tras 2 semanas de acoso, apareció un inspector de obras de la ciudad con una carpeta y una actitud desafiante. Una denuncia anónima sobre obras no autorizadas. Examinó las reparaciones de Marcus con un ojo crítico que sugería que estaba buscando problemas en lugar de verificar el cumplimiento de la normativa.
El permiso del cuadro eléctrico estaba técnicamente en regla, pero encontró un problema en la reparación del porche. Los cambios estructurales requieren el sello de un ingeniero. Marcus mantuvo la voz tranquila. Eso no es un requisito del código para reparaciones menores. Nueva interpretación. Tendré que poner una etiqueta roja hasta que obtenga la documentación adecuada. Pegó un aviso en la puerta. Orden de suspensión de obras. El coste de contratar a un ingeniero estructural sería de $1,500. Sarah no quería gastar ese dinero. Empezaron a llegar ofertas anónimas. Cartas en el buzón sin remitente. Oferta final, $250,000. Caduca en 7 días. Sarah las rompió todas, pero seguían llegando. Cada una era un poco más alta. Cada una era más insistente. La cuarta semana trajo el accidente que lo aclaró todo. El sábado por la mañana, Sarah y Jake estaban en el jardín delantero intentando limpiar parte del jardín, que estaba muy descuidado. Un camión de basura estaba retrocediendo en la propiedad de al lado, supuestamente preparándose para la demolición. Marcus estaba en el porche reparando la barandilla por la que les habían puesto la etiqueta roja. La alarma de marcha atrás del camión pitaba constantemente mientras retrocedía hacia la línea de la propiedad. Luego siguió retrocediendo, cruzando el límite, dirigiéndose directamente hacia donde Sarah y Jake estaban arrodillados entre las malas hierbas. Marcus lo vio primero. «Oye, para». El camión no se detuvo. Sarah agarró a Jake e intentó moverse, pero su pie se enganchó en una raíz. El camión estaba a 3 metros de distancia, luego a 1,5, y ella podía ver la cara del conductor en el espejo lateral. Él la estaba mirando directamente. Marcus saltó del porche y los empujó a ambos hacia un lado en una fracción de segundo. El parachoques del camión, que pasó a pocos centímetros de Jake, chocó contra la valla y finalmente se detuvo. El conductor saltó del vehículo, con las manos en alto en señal de sorpresa. «Dios mío, no los vi. No los vi. Se me fallaron los frenos. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Podrías habernos matado». La voz de Sarah se convirtió en un grito. Todo el miedo y la rabia de las últimas semanas explotaron en ella. Llegó la policía y tomó declaración. «Fallo mecánico», dijeron. «Un accidente, sin cargos penales». Pero Marcus examinó la camioneta después de que todos se marcharan. Se metió debajo con una linterna. «Los frenos están bien», fue deliberado. Esa noche, a las 11:00, unos golpes en la puerta hicieron que Sarah se quedara paralizada. Jake estaba durmiendo arriba. Marcus se había ido a casa hacía una hora. Se acercó a la puerta con el teléfono listo para marcar el 911. «¿Quién es?» «Thomas Wade. Creo que Marcus me mencionó». Abrió la puerta y se encontró con un hombre de unos 60 años con porte militar y ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente solo lee en los libros. Era exactamente como ella imaginaba que sería un detective jubilado. Curtido pero perspicaz, amable pero cauteloso. «Siento lo de las fotos de vigilancia. El último deseo de tu abuelo era que alguien te cuidara». La voz de WDBE transmitía la firmeza de alguien que había cumplido sus promesas, incluso cuando le habían costado caro. Se lo explicó todo mientras tomaban un café en la mesa de la cocina. El servicio de Williams en la Guerra de Corea. El artefacto que había recuperado. Un antiguo sello real que había pertenecido a la reina Mong, robado durante la ocupación japonesa en 1895, perdido durante la Guerra de Corea. La culpa de Williams por quedárselo en lugar de devolverlo a Corea. Su plan de que Sarah lo devolviera cuando fuera el momento adecuado. La promesa de WDE de proteger la casa y a Sarah hasta que ella estuviera preparada. Hartman lo descubrió a través de los registros de la herencia. Quiere robarlo y venderlo en el mercado negro. La expresión de WDE era sombría. El sello vale entre 2 y 3 millones para el comprador adecuado, pero pertenece al pueblo coreano. Tu abuelo pasó sus últimos meses preparando la documentación para su devolución. De eso se trata todo esto. Entonces, ¿qué hago? Sarah sintió el peso de unas decisiones imposibles que la oprimían. Tú decides. El tono de Wade era pragmático. Puedes vendérselo a Hartman, hacerte rica y no volver a preocuparte por el dinero. O puedes honrar el deseo de Williams y devolver el sello a Corea. Pero, en cualquier caso, tenemos que sacarlo de ahí antes de que lo haga Hartman. El estruendo se produjo a las 2 de la madrugada.
Sarah se despertó sobresaltada al oír el ruido de cristales rotos procedente del sótano. WD ya estaba de pie. Llevaba durmiendo en el sofá desde el incidente del camión. El camión de Marcus entró rugiendo en el camino de entrada segundos después. Había estado patrullando el barrio, incapaz de quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba a pasar. Dos hombres enmascarados con mazos estaban atacando la parte más nueva de los cimientos. Los trozos de hormigón volaban por los aires. Wade agarró la escopeta que había traído, con una voz que transmitía la autoridad de 30 años en las fuerzas del orden. «Aléjense de esa casa». Los intrusos huyeron, pero habían atravesado la capa exterior de hormigón. Llegó la policía y tomó declaración sobre el allanamiento y la destrucción de la propiedad. Pero Hartman tenía una coartada. Una cena en un restaurante caro del centro con 8 testigos. Los hombres que habían contratado eran imposibles de localizar. Por la mañana, Sarah, Marcus y Wade estaban en el sótano con palas, excavando entre lo que quedaba del hormigón protector de Williams. A las 4, el metal rozó contra el metal. Sacaron un baúl militar con marcas de 1953 estampadas en el lateral. Dentro, envuelta en un paño de aceite, había una caja de madera con caracteres coreanos tallados en la tapa. Dentro de la caja, un sello de jade con un dragón intrincadamente tallado. Antiguo, hermoso e inconfundiblemente invaluable. «Esto es lo que tu abuelo trajo a casa». Wade lo sostuvo con reverencia. «Su carga. Ahora tu responsabilidad». Sarah miró fijamente el sello, prueba de que William había pasado toda su vida soportando el peso de un error. «¿Qué hacemos?» Los faros de los coches barrieron las ventanas del sótano. Luego más. Varios vehículos se detuvieron afuera. Wade se acercó a la ventana y maldijo en voz baja. «Han vuelto y han traído refuerzos». Eran las 4:30 de la mañana. 3 vehículos rodeaban la casa, con los faros atravesando la oscuridad previa al amanecer como luces de búsqueda. Sarah agarró el sello de jade mientras Jake se quedaba detrás de ella, todavía en pijama, con los ojos muy abiertos por el miedo. Wade se colocó junto a la ventana delantera con una escopeta. Sus movimientos delataban sus años de entrenamiento táctico. Marcus ya estaba llamando al 911 por teléfono. Un megáfono cobró vida desde el exterior. «Señora Mitchell, sea razonable. Entregue el artefacto y triplicaré mi oferta. $650,000 en efectivo hoy mismo». La voz de Hartman transmitía la confianza de alguien que ya había hecho esto antes, que sabía exactamente cómo acorralar a personas desesperadas y hacerlas elegir la supervivencia por encima de los principios. Sarah se acercó a la ventana, manteniéndose alejada de la línea de visión directa. «Voy a llamar a la policía. La policía no puede ayudarte. Ese sello es propiedad robada. Tu abuelo era un ladrón. Entrégalo o haré que te arresten por posesión de artefactos culturales obtenidos ilegalmente». Wade mantuvo la voz baja pero firme. Estaba fanfarroneando. El plazo de prescripción expiró hace décadas. No hay ningún mecanismo legal para quitarte ese sello, pero puede convertir nuestras vidas en un infierno intentándolo. Marcus colgó el teléfono del 911. «La policía está de camino, pero los abogados de Hartman pueden teneros atados en los tribunales durante años. Hacer que la lucha resulte demasiado cara». Sarah miró el sello que tenía en las manos, el dragón tallado con tanta habilidad que parecía dispuesto a salir volando de la superficie de jade. William había llevado esta carga durante 70 años. Lo había planeado todo para que ella pudiera hacer lo correcto. «Tenemos que sacar esto de aquí, llevarlo a un lugar seguro». La expresión de William cambió. Los recuerdos se impusieron a la evaluación táctica. «Tu abuelo me enseñó algo por si acaso llegaba este día». Se dirigió a las escaleras del sótano con una determinación que Sarah no había visto antes en él. «Sígueme». En el sótano, Wade se dirigió a una vieja estantería industrial que Marcus había reforzado durante los trabajos de cimentación. La apartó de la pared, dejando al descubierto otra puerta oculta detrás de ella. William construyó múltiples rutas de escape en esta casa. Era paranoico, pero resulta que tenía buenas razones. La puerta daba a un túnel, estrecho, lleno de tierra, sostenido por vigas de madera que parecían inquietantemente viejas. Tiene 200 pies de largo. Sale en el garaje de la señora Chen. Lo excavó durante 2 años. Trabajaba por la noche para que nadie lo viera. Wade le entregó una linterna a Sarah. «Tú y Jake pasen. Marcus y yo nos quedamos. Mantén ocupado a Hartman.
conduce hasta el consulado coreano en la ciudad, entrega el sobre con la documentación de Williams. Eso es lo que él quería. Así es como terminamos esto. ¿Qué documentación? La señora Chen la tiene. La sonrisa de Welliede fue breve pero sincera. William lo preparó todo. Cartas al gobierno coreano, registros de la provincia, fotos del lugar donde lo encontró. Una disculpa por quedárselo. Pasó sus últimos meses asegurándose de que pudieras hacer lo correcto cuando llegara el momento. Sarah miró a Marcus, que asintió con la cabeza. Aid, nosotros estaremos bien. Hartman no hará ninguna tontería con la policía ya llamada. Jake le agarró la mano, sorprendentemente emocionado para ser un niño que debería estar aterrorizado. Como espías, mamá. Somos como espías en una película. El túnel olía a tierra antigua. El haz de luz de la linterna mostraba vigas de soporte cada 3 metros y cables eléctricos que recorrían el techo. Eso debía de ser una adición de William. Había bombillas instaladas a intervalos. Aunque Sarah no se arriesgó a encenderlas, se arrastraron por secciones donde el techo era demasiado bajo para ponerse de pie. Se abrieron paso por lugares donde las raíces habían roto y creado obstáculos naturales. Jake lo tomó como una aventura y susurraba comentarios sobre misiones secretas y escapar de los malos. Salieron al garaje de la señora Chen 20 minutos más tarde, empujando una trampilla que se abría debajo de un viejo banco de trabajo. La señorita Chen estaba allí esperando, completamente vestida a pesar de la hora, con un sobre de Manila lleno de documentos. Wade llamó antes. Estoy lista desde medianoche. ¿Sabías lo del túnel? La expresión de la señora Chen reflejaba décadas de secretos guardados fielmente. William me lo contó cuando terminó de excavarlo y dijo, algún día mi nieta necesitará ayuda. Estate preparada. Le entregó el sobre. Aquí está todo. Cartas, fotografías, registros históricos. El número de la embajada cultural está en la parte superior. Él espera tu llamada. ¿Cómo lo planeaste todo, William? La voz de la señora Chen transmitía admiración y tristeza a partes iguales. Él sabía que este día llegaría. Sabía que tomarías la decisión correcta. Sarah y Jake condujeron por las calles antes del amanecer con el sello envuelto en toallas en el asiento del copiloto y la documentación de William en su regazo. Ella llamó al número que le había dado la señora Chen. Un hombre respondió al primer tono, con un acento inglés pero perfecto. Sarah Mitchell, estábamos esperando su llamada. ¿Cuándo puede llegar? Puedo estar allí en 40 minutos. Estaremos preparados. Su tono cambió. Se volvió más grave y significativo. No puede imaginar lo que significa para nosotros lo que nos está devolviendo. El consulado coreano ocupaba 3 plantas de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Los guardias de seguridad recibieron a Sarah en el vestíbulo y la acompañaron a ella y a Jake a través de unos controles de seguridad que hacían parecer los de los aeropuertos algo trivial. El agregado cultural que los recibió era más joven de lo que Sarah esperaba, tal vez de 50 años, con cabello canoso y ojos que se llenaron de lágrimas en el momento en que vio el sello. Lo sostuvo como si fuera de cristal, como si respirar demasiado fuerte pudiera romperlo. Esto le pertenecía a la reina Mong, robado durante la ocupación japonesa en 1895. Pensábamos que había sido destruido durante la guerra. Su voz se quebró ligeramente. La carta de su abuelo explica cómo lo encontró, por qué lo guardó, la vergüenza que sintió. La documentación que preparó muestra su remordimiento. Sirvió con honor, cometió un error y pasó su vida tratando de enmendarlo. Llevó esa carga solo durante 70 años. Sarah sintió lágrimas en sus propias mejillas. Quería que yo terminara lo que él no pudo. Habrá una ceremonia formal. El agregado levantó la vista del sello y recuperó su actitud profesional. El gobierno coreano querrá darle las gracias públicamente, y hay una recompensa por encontrarlo, según la legislación internacional, por la repatriación de bienes culturales robados. $150,000 libres de impuestos. No quiero dinero por esto. La voz de Sarah sonó más firme de lo que se sentía. Esto es lo que mi abuelo necesitaba, lo que nuestra familia debía. Sin embargo, nuestro gobierno insiste en que no es un pago, es un reconocimiento. El sello no tiene precio para nuestro pueblo. Lo que estás haciendo hoy no solo restaura un artefacto, sino una parte de nuestra historia que creíamos perdida para siempre. La ceremonia estaba programada para 2 semanas más tarde, lo que le daba tiempo a Sarah para volver a casa y ocuparse de Hartman.
La policía todavía estaba en la casa cuando ella y Jake llegaron a media mañana. Hartman había sido arrestado por allanamiento y amenazas. Sus abogados lo sacaron bajo fianza en 3 horas, pero el daño a su reputación ya se estaba extendiendo. Por la tarde, las noticias locales se hicieron eco de la historia, no sobre el sello todavía, sino sobre las agresivas tácticas de desarrollo y el acoso a una madre soltera. Sarah convocó una rueda de prensa para el día siguiente en el jardín de su casa. Cámaras de televisión, periodistas con micrófonos, vecinos reunidos para ver. Ella contó la historia con cuidado, centrándose en el servicio de su abuelo, su error, sus décadas de culpa, el sello que pertenecía a Corea. Hartman quedó como alguien que intentó robar el patrimonio cultural para obtener beneficios. La reacción del público fue inmediata y brutal. Por la noche, la empresa de Hartman era tendencia en las redes sociales por todas las razones equivocadas. A la mañana siguiente, sus inversores se retiraban. En una semana, se canceló todo el proyecto. Las propiedades que ya había comprado quedaron vacías mientras se acumulaban las demandas. Los investigadores federales abrieron una causa por intento de robo de objetos culturales. El cuñado de Marcus, Tommy, apareció en la casa 3 días después de la rueda de prensa, sonriendo como alguien que acaba de ganar una lotería en la que no había participado. Encontré algo interesante en los registros de la propiedad. Extendió los documentos sobre la mesa de la cocina de Sarah. Tu abuelo solicitó la declaración de monumento histórico en 2019. La casa fue construida en 1887. Es uno de los últimos ejemplos victorianos intactos de este distrito, y la solicitud fue aprobada 6 meses antes de su muerte. ¿Qué significa eso? La sonrisa de Tommy se amplió. Significa que cualquier cambio exterior requiere la aprobación del Comité de Preservación Histórica. El proyecto de Hartman requería la demolición, lo que exige el consentimiento del propietario que tú nunca darás. La designación hace que tu propiedad sea legalmente intocable. No puede construir a tu alrededor. No puede presionarte para que vendas. No puede hacer nada excepto marcharse. Además, Sarah ahora tiene un colchón financiero del gobierno coreano. Marcus se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, pero relajado. Ella puede permitirse librar cualquier batalla legal que él intente iniciar. No voy a luchar. Sarah sintió que la certeza se apoderaba de ella. Me quedo. Este es mi hogar. La ceremonia formal en el consulado coreano 2 semanas después fue todo lo que la ansiosa imaginación de Sarah había temido y más. Dignatarios de ambos gobiernos, música tradicional coreana, cámaras por todas partes. Jake llevaba su único traje, comprado específicamente para este evento, y se mantuvo a su lado mientras entregaban el sello al ministro de Cultura coreano. El ministro pronunció un discurso en coreano que un intérprete tradujo en tiempo real. Este sello representa más que historia. Representa el honor restaurado, los puentes tendidos entre naciones y el valor de un hombre para admitir su error y confiar en su nieta para corregirlo. El servicio de William Carter será recordado no por lo que tomó, sino por lo que devolvió a través de su familia. Le dieron a Sarah una medalla montada en un estuche de presentación con inscripciones en coreano e inglés por su excepcional servicio y la preservación del patrimonio cultural coreano. Las cámaras dispararon sus flashes, la gente aplaudió. Jake le susurró que parecía una superheroína y de alguna manera eso importaba más que cualquier reconocimiento oficial. 2 semanas después de la ceremonia, Sarah finalmente volvió a limpiar a fondo la habitación del ático. Las fotos de vigilancia habían sido retiradas, pero ella había evitado ese espacio porque todavía le parecía una invasión de su privacidad, aun sabiendo que las intenciones de Wade habían sido protectoras. Las cajas se alineaban contra las paredes, el sistema de organización de Williams para las pertenencias acumuladas durante décadas. Detrás del aislamiento, cerca del alero, encontró una caja que de alguna manera se le había pasado por alto antes. Era más pequeña que las demás y tenía el nombre de Margaret grabado en la tapa de madera con la cuidadosa caligrafía de William. Dentro había docenas de cartas atadas con cintas que habían pasado de azul a gris. A Sarah le temblaban las manos al reconocer la letra de su madre. Abarcaban décadas, los años de la universidad, la primera etapa de la edad adulta, el matrimonio, el embarazo, la voz de su madre atravesando el tiempo, evolucionando desde una adolescente enfadada
hasta una mujer que aprendía duras lecciones sobre lo que realmente importaba. Las primeras cartas eran defensivas, justificaban la decisión de mantenerse alejada, insistían en que había hecho bien en elegir la independencia por encima de las expectativas familiares. Pero el tono cambió con el paso de los años. Me equivoqué en tantas cosas, mamá. Una carta de cuando tenía 20 y tantos años. Pensaba que marcharme significaba libertad, pero solo cambié unos problemas por otros. Echo de menos tu cocina. Echo de menos los chistes malos de papá. Echo de menos sentir que pertenezco a algún lugar. Otra de cuando conoció al padre de Sara. Me recuerda a papá en el buen sentido. Estable, amable, te daría hasta su último dólar si lo necesitaras. Ojalá pudieras conocerlo. Ojalá no hubiera quemado tantos puentes. El anuncio del embarazo tenía 3 páginas, llenas de alegría y arrepentimiento. La voy a llamar Sara Elena, en honor a sus 2 abuelas. Tiene los ojos de William. Lloré la primera vez que los vi, porque es como tener un pedazo de papá que realmente puedo abrazar. Quiero que ella te conozca. Quiero que tenga lo que yo tiré por la borda. Las cartas después del nacimiento de Sara se volvieron más desesperadas a medida que la salud de su madre se deterioraba. No me queda mucho tiempo. Los médicos no lo dicen, pero lo veo en sus caras. Lamento mucho todos los años que desperdiciamos. Siento haber sido demasiado orgullosa para admitir que tú y papá teníais razón en tantas cosas. Siento que Sara apenas te conozca. La última carta estaba escrita con una letra apenas reconocible, temblorosa y débil, fechada un mes antes de la muerte de su madre. Sara tuvo que secarse las lágrimas repetidamente solo para leerla. Mamá, se me acaba el tiempo y me ahogo en el arrepentimiento. Todos esos años que pasé enfadada por sentirme controlada, por no tener libertad, no entendí que intentabas protegerme de mí misma. Papá intentaba mostrarme que las raíces no son cadenas, sino anclas. Te mantienen estable cuando llegan las tormentas. Ahora me estoy muriendo, y mi hija tiene 12 años y va a crecer sin mí. Probablemente sin ti y sin papá, porque me aseguré de quemar esos puentes sin posibilidad de reparación. Ella va a pensar que nuestra familia simplemente se rompió, que no sabíamos cómo amarnos unos a otros, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Nos amábamos con intensidad. Simplemente no sabíamos cómo perdonar. Por favor, si puedes, después de que yo me haya ido, encuéntrala. Haz que te conozca. Cuéntale sobre el jardín de papá, sobre tus recetas, sobre cómo bailabas en la cocina cuando creías que nadie te veía. Dile que viene de una familia que se amaba con intensidad y que perdonaba lentamente, pero que al final perdonaba. Dile que las peleas no eran lo que nos definía, era el amor. Dile que lo siento. Dile que la quería más que a nada en el mundo. Dile que vuelva a casa. Sara se sentó en el suelo del ático, rodeada de cartas, y lo entendió todo como nunca antes lo había hecho. La ruptura no se debía al odio ni a errores imperdonables. Se trataba del orgullo y la terquedad, y del tipo de heridas familiares que se agravan cuando las personas se preocupan demasiado como para dar marcha atrás. Su madre había querido la reconciliación, pero se le acabó el tiempo. William había guardado esas cartas como una plegaria, como una promesa de que algún día el círculo se cerraría. Todo lo que William había hecho, las fotos de vigilancia, el ático oculto, la casa protegida, incluso enterrar el sello donde obligaría a Sara a devolverlo, había sido para crear un camino a casa. No solo a una casa física, sino a comprender de dónde venía, lo que su familia había intentado construir a lo largo de generaciones a pesar de sus fracasos. El amor no siempre parece amor cuando se enreda en la debilidad humana y el arrepentimiento. A veces parece secretos guardados en distancias mantenidas, porque las personas no saben cómo cerrar las brechas que han creado. Pero sigue siendo amor, que trasciende el tiempo y la muerte para atrapar a alguien cuando cae. Pasó el mes siguiente creando un archivo familiar completo. Fotografías conservadas en fundas sin ácido, cartas copiadas y almacenadas digitalmente, registros de guerra y condecoraciones militares de Williams documentados. Entrevistó a la señora Chen sobre William y Margaret, grabando horas de historias sobre las comidas compartidas del vecindario con los legendarios tamales de Margaret, sobre William enseñando carpintería a los niños del lugar en su garaje cada verano. El propietario de la ferretería recordaba a William como alguien que conocía el uso adecuado de cada herramienta y se pasaba una hora explicando a los clientes confundidos
¿Por qué necesitaban un enfoque completamente diferente? El viejo cartero recordaba las propinas de $50 que le daba cada Navidad sin falta durante 30 años. Una mujer que vivía a 2 manzanas de distancia dijo que William había pagado discretamente la matrícula de la universidad comunitaria de su hijo después de que su marido falleciera, sin decírselo a nadie, y le hizo prometer que ella tampoco lo haría. Sarah reunió estas historias como si fueran piedras preciosas, construyendo un retrato del hombre que había perdido. Envió copias de todo al consulado coreano, creando un registro permanente del viaje de William desde el error hasta la redención. Estaba construyendo un legado donde casi se había perdido, asegurándose de que Jake supiera de dónde venía y qué valores habían definido a su bisabuelo. Marcus seguía encontrando excusas para visitarlo, incluso después de que las reparaciones importantes hubieran terminado. Había que reforzar un canalón. La valla necesitaba un poste de soporte. Quizás deberían revisar la caldera antes de que llegara el invierno. Sarah sabía lo que estaba haciendo y por qué, y lo dejó continuar porque no estaba preparada para nombrar lo que estaba creciendo entre ellos. Jake era menos sutil. «¿Marcus va a ser mi padre?», preguntó una mañana durante el desayuno, con una voz llena de esperanza que le partió el corazón a Sarah. «Amigo, no es tan sencillo. No lo somos. Solo somos amigos. Pero él arregla cosas y te hace sonreír. Eso es lo que hacen los papás, ¿no?». Un año después de cruzar por primera vez esas puertas oxidadas, Sarah invitó a Marcus a cenar. No era una noche de trabajo, ni una sesión de planificación para el próximo proyecto de reparación. Era una cita de verdad en la que cocinaron juntos en la cocina que ya no olía a mojo y abandono. Espaguetis con salsa de carne, pan de ajo con mantequilla auténtica, ensalada con ingredientes de la huerta que ella había plantado, siguiendo como guía los viejos diarios de William. Después de que Jake se acostara, se sentaron en el porche, que ya no se hundía, y contemplaron las estrellas aparecer en el cielo oscurecido. Marcus habló primero, con una voz que transmitía el peso que había estado soportando durante meses. «No estoy tratando de sustituir a Michael. Sé que lo querías. Sé que eso no desaparece así como así. Lo sé». Sarah sintió que la claridad la envolvía como una manta. «Y no estoy tratando de reemplazar a Emma, pero tal vez los dos estamos cansados de estar solos cuando no tenemos por qué estarlo». La mano de Marcus encontró la de ella, palma callosa contra palma callosa. Habían construido algo juntos, no solo una casa restaurada, sino confianza forjada a través del trabajo compartido y la lucha honesta. El beso, cuando llegó, fue suave, vacilante, lleno de esperanza que se sentía merecida en lugar de asumida. Thomas Wade se retiró oficialmente de su papel de tutor 3 semanas después, llegando con una botella de bourbon y un aire ceremonioso. «Tu abuelo ya puede descansar». Su voz transmitía satisfacción y alivio a partes iguales. «Has honrado su legado mejor de lo que él probablemente imaginaba. Quédate». Sarah se sorprendió a sí misma con lo mucho que lo deseaba. «Forma parte de nuestras vidas. Jake necesita a alguien que le enseñe las cosas que enseñan los abuelos». El rostro curtido de Wally se iluminó con una sonrisa sincera. «Puedo hacerlo». Ya había empezado a enseñarle a Jake los fundamentos de la carpintería en el garaje que había construido William, enseñándole a respetar las herramientas, a medir 2 veces y a comprender que construir cosas bien significaba tomarse el tiempo necesario para hacerlo correctamente. 2 años después de que Sarah llegara por primera vez al 427 de Willow Road, la fiesta del 8º cumpleaños de Jake llenó la casa y el jardín de vida. 20 niños del colegio correteaban por todas partes y los vecinos traían platos cubiertos. Marcus asaba salchichas en un equipo que había restaurado a partir de las viejas herramientas de William. El jardín florecía con verduras y flores dispuestas según los planos que Sarah había encontrado en los meticulosos registros de William. Ella había añadido una pequeña sección de estilo coreano cerca de la valla trasera, en honor al regreso de la foca y al puente que había construido. La casa brillaba con la luz de todas las ventanas, y la música del viejo tocadiscos se escapaba a través de las mosquiteras. La señora Chen estaba sentada en el porche con una limonada, viendo a los niños jugar al pilla-pilla donde William había cuidado su jardín. «Lo has devuelto a la vida, no solo la casa, sino todo lo que representaba. Él me dio esa oportunidad». Sarah se sentó en la silla junto a ella. «Cuando no me quedaba nada, él me lo dio todo.
Eso es lo que hace la familia. El tono de la señora Chen sugería que estaba pensando en algo más que en Sarah y William. Nos apoyamos mutuamente cuando el mundo intenta derribarnos. El ministro de Cultura coreano llegó inesperadamente, traído desde el aeropuerto específicamente para asistir a la fiesta de Jake. Trajo una placa oficial que designaba la casa como Patrimonio Cultural Coreano-Estadounidense, reconociendo el último acto de honor de William al completar Sarah su misión. El nombre de tu abuelo será recordado en Corea con respeto. Lo que hiciste restauró más que un artefacto. Restauraste la fe en que las personas pueden reconocer sus errores y elegir la integridad por encima del beneficio. Esa noche instalaron la placa junto a la puerta principal, de bronce y permanente, y declarando a cualquiera que pasara por allí que esta casa representaba algo más que una propiedad privada. Era un puente entre naciones, un testimonio de redención, una prueba de que el legado familiar podía abarcar generaciones y cruzar océanos y sobrevivir incluso a los peores errores si alguien se preocupaba lo suficiente como para hacer las cosas bien. Sarah y Marcus se habían casado discretamente 6 meses antes. La señora Chen ofició una sencilla ceremonia en el jardín trasero, con Jake como portador de los anillos y Wade entregando a Sarah. Marcus se había mudado a la casa con pocas pertenencias, pero con abundantes habilidades, y continuó el trabajo de restauración como una labor de amor más que como una obligación profesional. Juntos habían reemplazado todo el techo, restaurado toda la carpintería original y ampliado el jardín hasta que producía suficientes verduras para compartir con los vecinos. Sarah había sido ascendida en la agencia de seguros a gerente de oficina. Su salario era ahora de $48,000, con beneficios y el respeto de sus colegas, que la habían visto reconstruir desde cero, pero el trabajo le parecía menos importante que lo que había construido fuera de él. Dirigía un grupo de apoyo para padres solteros que se reunía 2 veces al mes en la biblioteca, con 15 miembros habituales que compartían recursos y cuidado de niños, y el entendimiento de que ninguno de ellos tenía que luchar solo. Había empezado a organizar cenas vecinales una vez al mes, continuando la tradición que William y Margaret habían mantenido durante décadas, alimentando a cualquiera que se presentara con comida preparada según las recetas de Margaret. La casa se había convertido en lo que siempre había estado destinada a ser, no solo un refugio, sino un centro comunitario, no solo una propiedad, sino un legado, no solo paredes y techo, sino la prueba de que el amor podía trascender la muerte, la distancia y décadas de separación. El sábado por la mañana, 3 meses después de la fiesta de cumpleaños, Sarah estaba en el jardín con Jake cuando su pala golpeó algo metálico. Cavaron con cuidado y desenterraron una placa de identificación deslustrada en una cadena corroída por los años bajo tierra. Sarah la limpió con su camiseta, revelando la información grabada. William Carter, número de serie, Ejército de los Estados Unidos, Corea. Esa noche la colgó en un clavo junto a la fotografía de William en la repisa de la chimenea, la última pieza de un hombre al que solo había conocido a través de lo que había dejado atrás. Jake estudió la foto de la placa de identificación con la seriedad de alguien que empieza a comprender el legado y lo que significa continuar con lo que vino antes. ¿Cómo era, mamá? Sarah eligió cuidadosamente sus palabras, queriendo decirlo exactamente bien. Cometió errores, llevaba consigo la culpa, pero nunca dejó de intentar hacer las cosas bien, y nunca dejó de proteger a las personas que amaba, incluso cuando ellas no sabían que lo hacía, como un ángel de la guarda. La inocente interpretación de Jake no estaba lejos de la verdad. Algo así. Sarah lo abrazó. Nos dio esta casa cuando más la necesitábamos, y a cambio, la mantenemos viva. Eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos unos a otros cuando caemos. La casa se mantenía firme en Willow Road, y ya no se la consideraba maldita, muerta o aterradora. Los vecinos se la señalaban a los visitantes como el lugar donde aquella mujer había devuelto un artefacto de valor incalculable a Corea, donde se había enfrentado a los promotores inmobiliarios que intentaban destruir el barrio, donde había convertido una reliquia en ruinas en el corazón de la comunidad. La casa victoriana, que antes parecía que se derrumbaría en cualquier momento, representaba ahora la permanencia, la resistencia, el tipo de fuerza que proviene de raíces profundas y un cuidado esmerado. Sarah se enderezó tras quitar las malas hierbas y observó el dominio que había reclamado,
defendido y reconstruido. Marcus estaba en el porche haciendo lo que Marcus solía hacer, buscando algo que reparar, porque ese era su lenguaje del amor. Wade tenía a Jake y a 3 de sus amigos en el garaje enseñándoles a lijar madera correctamente. Sus voces jóvenes se mezclaban con sus pacientes explicaciones. La señora Chen traía la cena, como hacía todos los domingos, manteniendo la rutina que ella y Margaret habían iniciado hacía 40 años. Esto era lo que William había construido. No solo una casa, sino una fortaleza donde la gente podía capear las tormentas. No solo una propiedad, sino la prueba de que algunos lazos no podían romperse por la muerte, la distancia o décadas de silencio. Había llevado su carga solo hasta que ya no pudo más. Entonces confió en Sarah para que terminara lo que él había empezado. Al hacerlo, le había dado más que un refugio. Le había dado un propósito, una identidad, una conexión con algo más grande que su pequeña vida. La casa muerta de Willow Road ya no estaba muerta. Respiraba vida y risas. Gemía bajo el peso de las personas que pertenecían a ella. Se asentaba en sus cimientos con la confianza de una estructura que se mantendría en pie durante generaciones. Había resistido tormentas, secretos y amenazas de personas que querían derribarla. Había acogido a Sarah cuando no tenía a dónde ir. Había escondido los últimos regalos de William hasta que ella estuvo lista para recibirlos. Había demostrado que, a veces, las cosas que más nos asustan son precisamente las que necesitamos. Había heredado más que madera, piedra y tierra. Había heredado un honor que había que restaurar, un legado que había que defender, una familia que había que recordar. La carga había sido pesada a veces, las decisiones imposibles, el camino a seguir incierto. Pero allí de pie, con tierra del jardín bajo las uñas, la risa de Jake resonando desde el garaje y la presencia constante de Marcus en el porche, Sarah comprendió lo que William había sabido desde el principio. El hogar no es el lugar de donde vienes. Es el lugar donde te recogen cuando caes. Es el lugar que te sostiene hasta que puedes volver a levantarte, que demuestra que perteneces a algún lugar, que te recuerda que el amor trasciende todos los fracasos humanos, las debilidades y los errores. William había construido eso para ella ladrillo a ladrillo, secreto a secreto, protegiéndola desde la distancia hasta que ella pudiera volver y reclamar lo que siempre había sido suyo. La casa de Willow Road estaba lista para acoger a quien necesitara acogida, para dar cobijo a quien lo necesitara, para demostrar una vez más que la familia, ya fuera de sangre o elegida, era la fuerza que impedía que el mundo destrozara a las personas sin remedio. William había comenzado esa labor. Sarah la había continuado. Y algún día, cuando Jake tuviera la edad suficiente para comprenderlo, él también la continuaría. Porque eso es lo que significa el legado. No la herencia de objetos, propiedades o riqueza, sino la herencia de valores y propósitos, y la comprensión de que algunas deudas trascienden generaciones. William tenía una deuda con Corea. Sarah la había pagado. El peso que había agobiado los hombros de William durante 70 años finalmente se había levantado. No por sus propios esfuerzos, sino por la confianza en que alguien vendría después de él y terminaría lo que él no pudo. Ese era el verdadero tesoro escondido en la casa. No los sellos de jade, ni las joyas, ni las medallas militares, sino el conocimiento de que no era necesario arreglar todo solo. Podías dejar algunas tareas para quienes vinieran después, confiando en que se preocuparían lo suficiente como para llevarlas a cabo. Podías construir algo que durara más que tu propia vida, plantar semillas que nunca verías florecer, proteger a personas que nunca conocerías. Sarah tocó la placa de identificación que colgaba junto a la foto de William y susurró palabras que él nunca oiría, pero que tal vez, de alguna manera, sabía. Gracias por atraparme, abuelo, por dejarme una llave cuando más la necesitaba, por confiar en que sería lo suficientemente fuerte como para llevar lo que tú no podías, por demostrar que, incluso cuando nos perdemos el uno al otro, el amor encuentra la manera de llevarnos a casa. La casa se asentó a su alrededor con sus familiares crujidos y gemidos, abrazándola como había abrazado a William y Margaret antes que ella, como abrazaría a Jake y a sus hijos algún día. No maldita, no muerta,